La pasada semana, el gobierno alemán anunciaba su decisión de enviar a Ucrania los tanques Leopard de fabricación germana reclamados por Vladimir Zelensky para pasar a la ofensiva en la guerra contra Rusia. Junto a otros países, el gobierno de España anunciaba también que se sumará a este plan europeo para dotar a Ucrania de carros de combate, no solo con el envío de tanques Leopard, sino también con adiestradores del ejército español para los soldados ucranianos. Una decisión que podría considerarse de facto como declaración de guerra contra Rusia y que podría tener consecuencias hasta ahora impensadas para las poblaciones de los países europeos a los que se ha implicado en este conflicto. Para profundizar en las causas de esta peligrosísima escalada bélica y sobre esas posibles consecuencias, conectamos hoy con el analista político e investigador Eduardo Luque. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por atendernos para tratar sobre un tema tan importante como este. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes y sí, encantado nuevamente de estar aquí en el programa para explicar un poco cómo está la situación de la guerra en Ucrania y las implicaciones que tiene con nuestro país. Eduardo, para ir al grano, esta decisión de los países europeos, entre ellos España, de entregar estos tanques que venía reclamando Zelensky, ¿se puede considerar como un aporte militar más, como los que ya se habían venido dando, o supone algún tipo de cambio importante en lo que tiene que ver con nuestra implicación en la guerra, con la implicación de los países de la Unión Europea en esta guerra? Evidentemente tiene implicaciones enormes y peligrosísimas para nuestro país, porque los tanques, los carros blindados, son eminentemente armas ofensivas, no son armas defensivas, no son chalecos antibala o cascos, para entendernos. Son armas diseñadas para avanzar, para derrotar al enemigo y ocupar las posiciones del enemigo, destruirlo, ¿no? Por lo tanto, ya marca un escenario diferente. Pero lo que marca más, lo que es más grave no es esto. El diálogo del tema de los Leopard, de los Abrams, de los Challenger ingleses o de los Merkava israelitas, que hasta eso se ha pensado en llevar a Ucrania, oculta otro tema mucho más peliagudo. Y lo que oculta es de que el gobierno de Estados Unidos va a permitir a Ucrania utilizar misiles de largo alcance para tener bajo ataque a las grandes ciudades rusas, en especial Moscú y evidentemente Crimea. También parece ser que San Petersburgo está también entre los objetivos, pero ahí sería un ataque desde Estonia, de la parte de Estonia. Esto es lo que hay detrás, lo que está detrás de todo este mare magnum de declaraciones de idas y venidas. Y hay una realidad objetiva. Los vídeos ya están en las redes, ¿no? Y son Rusia, el ejército ruso, está defendiendo ya con baterías de misiles antiaéreos Moscú, están colocados en algunas azoteas, están protegiendo, van a proteger a la capital con 3 líneas de cobertura, que es lo que se está desarrollando, e incluso San Petersburgo, porque intuyen o tienen la certeza de que los ataques serán dirigidos contra territorio ruso directamente. Y esto es un salto cualitativo enorme, puesto que automáticamente aún no hemos podido confirmar la noticia, supongo que la podremos confirmar en las próximas horas, que el Estado Mayor ruso ha anunciado que en caso de que los tanques pisen, los tanques aliados, los tanques de la OTAN, pisen territorio de Donbass y Lugansk, Rusia declarará la guerra a Polonia y Alemania. Entonces estamos viendo precisamente esta noticia, está todavía por confirmar, hay que ajustarla y saber si es un bulo o es una realidad, pero está ahí. Lo que sí es cierto, y podemos después ponerlo a ver si los televidentes lo pueden ver, las declaraciones de la ministra de Exteriores alemana en una intervención en el Parlamento hablando de que Alemania estaba en guerra con Rusia. Esto sí es una declaración de la que tenemos constancia y es fehaciente. Por tanto, si Alemania entra en guerra con Rusia, Polonia y los demás países de la OTAN, nosotros también entramos. Así que podemos decir con claridad que España entra en guerra en estos días.
Desde luego no dejan de resultar increíbles esas declaraciones de la ministra alemana, como lo fueron en su momento las del propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que también se permitió decir que estábamos en guerra sin que el Parlamento de ningún país de la Unión Europea haya declarado de momento esa guerra a Rusia. Pero la cuestión es, ante estas declaraciones y sobre todo ante estas acciones, ¿podemos temer que una vez que los tanques lleguen al campo de batalla tengamos algún tipo de respuesta por parte de Rusia? Aquí dependerá, ya digo que el problema no son los tanques, eso es la cortina de humo. Lo que se está dirimiendo detrás de la cortina, es si Ucrania será dotada de misiles de largo alcance que puedan alcanzar Moscú y puedan alcanzar fácilmente Crimea, ¿no? Este es lo que se está dirimiendo en este momento. Por eso, la respuesta rusa, si finalmente es atacado territorio ruso, será una respuesta absolutamente contundente. Ciertamente estamos ante una escalada bélica que queríamos creer que no se iba a producir, pero que se está produciendo y que parece asomar la posibilidad de que esto pudiera desembocar en una verdadera guerra mundial. Sí, evidentemente, esto es lo que ya hay. Ahora leí un libro de Emmanuel Todd, por ejemplo, que ya definía y hablaba de la Tercera Guerra Mundial hace tiempo. Otros ya lo hemos dicho, no sé si incluso en este programa ya lo hemos mencionado alguna vez, hace meses, ¿no? Que el riesgo de guerra mundial era inminente y que realmente no sabíamos si ya estábamos. Ahora ya sabemos que fehacientemente así es, ¿no? Que lo reconozca la ministra de Exteriores alemana nos da la razón en este sentido, ¿no? Aunque sea, como tú bien dices, un absoluto disparate, una cosa absolutamente increíble que ni en el peor de las pesadillas pudiéramos imaginarnos que políticos europeos fueran tan incapaces, tan ineptos, tan cobardes como para no enfrentarse a Estados Unidos y decir, ya está bien, hasta aquí llegamos. No, son personajes que no tienen personalidad de ningún tipo y son meros vasallos de lo que indica el amo americano, ¿no? Y esta realidad es la que nos lleva a un punto que no sabemos si es un punto de no retorno. A propósito de eso que comentas, leíamos hace unos días las declaraciones de un general alemán retirado que acusaba sobre todo a Estados Unidos y Gran Bretaña de pretender sabotear la influencia de Alemania en Europa, aumentando incluso el riesgo de un ataque convencional contra ese país por parte de Rusia, pero sobre todo afectándola económicamente, como la potencia industrial que es Alemania. Y la verdad es que, con intención o sin intención, el efecto catastrófico para la industria alemana y de paso para toda Europa que está provocando la guerra ya es una realidad. Sí, eso es ya hemos dicho en algún otro programa y hemos publicado también en la web en algunas ocasiones, ¿no? El objetivo es la destrucción de la Unión Europea y sobre todo la desindustrialización de la Unión Europea, ¿no? De la Unión Europea, perdón, de la desunión europea, porque de unión tiene poco y que aquí cada uno está intentando posicionarse de una forma u otra. Lo único que todos tienen claro es que el amo ha dicho que tienen que ir a la guerra y todos van calladitos y disciplinados a la hoguera, ¿no? Pero realmente lo que está ocurriendo es precisamente eso. Y el tema de los Leopard tiene también ese objetivo, ¿no? La guerra es entre todo un escaparate de la muerte, ¿no? Pero un escaparate para vender cosas, ¿no? Para vender tanques, para vender aviones, pero solo si ganas. Si ganas. Entonces, sí, tus tanques son más valorados y otros países los compran y hacen negocio, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué negocio vas a hacer si los tanques Leopard a los 2 días de estar en territorio lo único que quedan de ellos son unos trozos de hierro agujereados y quemados, ¿no? Eso evidentemente va a dar muy mala imagen político e industrial y va a hundir todavía más a la industria pesada alemana, que era el gran motor de la economía alemana, conjuntamente con la industria química, ¿no? Son las dos fases industriales de Alemania, su industria pesada y su industria química. La industria química ha muerto o está en periodo de fenecer por la falta de gas
el gas que provenía de Rusia era el que permitía el desarrollo industrial de la industria farmacéutica, por ejemplo, la industria química o farmacéutica alemana, que era tan importante, y esa imagen negativa de tanques destruidos y de blindados hechos destrozados es otra imagen negativa, también muy negativa, para la industria alemana. Mientras Estados Unidos enviará sus M1 Abrams e intentará colocarlos allí donde sea. Es decir, los polacos, por ejemplo, quieren enviar a toda costa sus Leopard para que sean destruidos porque ya han comprado los M1 Abrams y ahora quiere hacer otra recompra más, ¿no? Para que el amo norteamericano esté satisfecho con ellos, ¿no? Así que se quitan material antiguo, hunden industrialmente a Alemania y Estados Unidos hace negocio con todo esto, ¿no? Pero parece que el señor canciller Schulz, el alemán, es incapaz de ver lo que para todo el mundo es más que evidente, ¿no? Pero bien. Y en esa misma línea, el gobierno español ha anunciado, como decíamos en la introducción de esta entrevista, que enviará tanques a Ucrania, pero además ofrece adiestramiento. Es decir, que va a haber soldados españoles implicados en una operación bélica contra Rusia. ¿Eso se podría considerar también como una declaración de guerra? Es evidentemente una declaración de guerra. Una declaración de guerra que, por cierto, no ha pasado por el Parlamento. El PP y Vox, evidentemente, en el debate parlamentario del otro día se mencionó el tema, estaban de acuerdo en enviar, como no podía ser de otra forma, en enviar tanques y lo que fuera necesario a Ucrania, a costa de lo que fuese, y el PSOE, evidentemente, fue el que lo propuso, y la posición de Unidas Podemos hizo unas declaraciones, desde el punto de vista absolutamente melifluas, carentes de significado profundo, porque intenta ponerse a bien con Dios y con el diablo, ¿no? Pero claro, el problema que tenemos ahora es que tenemos una decisión, o la guerra o la paz. Y aquí no hay puntos intermedios. No se puede estar con un pie en la paz y otro pie en la guerra. Si tú estás de acuerdo con la paz y estás en un gobierno que te lleva a la guerra, lo que tienes que hacer desde mi punto de vista lógico es salir del gobierno y denunciar esta situación. Pero evidentemente, mucho me temo que los diputados de Podemos no están, salvo honrosísimas excepciones, que las hay, y me consta, no están la mayoría por este tipo de cosas, ¿no? Pretenden continuar sin herir hasta las próximas elecciones, ¿no? Pero claro, estamos en ese punto, en esa raya, donde se define realmente qué fuerzas son de izquierda, qué fuerzas son de derecha, y porque no deja opciones, no hay posibilidad de neutralidades, ¿no? O estás en un lado o estás en otro lado. Y esa línea en el medio es si apoyas a la guerra o no apoyas a la guerra. Da la sensación, efectivamente, de que los diputados de Unidas Podemos pretenden salvar su imagen de pacifista simplemente haciendo una declaración de desacuerdo con lo que hace su propio gobierno. Aunque una situación tan grave como esta exigiría, seguramente, si se pretende ser pacifista, en su caso salir del gobierno y luego hacer alguna labor de concienciación de la población sobre lo que supone la guerra, organizar a la población contra la guerra, cosa que ni estos partidos ni los sindicatos mayoritarios están haciendo. No, es una evidencia, ¿no? Pero es que es una evidencia el cinismo de este gobierno y, si me perdona la expresión, incluso de las fuerzas sindicales, de las fuerzas sindicales mayoritarias, quiero decir. ¿Cómo es posible que los sindicatos mayoritarios en España no hayan denunciado, sino al contrario, apoyen la guerra en Ucrania cuando el señor Zelensky ha prohibido los sindicatos ucranianos y ha eliminado las relaciones laborales prohibiendo los convenios colectivos en Ucrania por los decretos leyes que ha sacado en los últimos meses el señor Zelensky? ¿Cómo es posible que el señor Pedro Sánchez hable de la democracia ucraniana cuando el Partido Socialista Ucraniano está en la clandestinidad y su secretario general no sé si está buscado por la policía para eliminarlo? Cuando el Partido Comunista ucraniano está en la clandestinidad desde hace 8 años y otros 16 partidos que no son
los que están en el Ejecutivo ucraniano están ilegalizados. Esto es lo que estamos apoyando. Esto es lo que apoya, Pedro Sánchez por un lado y lo que apoyan los sindicatos mayoritarios por otro. Es una cosa de verdad incomprensible cómo se entiende, desde mi punto de vista, por los beneficios de un tipo u otro que obtienen, estando con la posición mayoritaria que les dictan los medios de difusión, y lo que indica Estados Unidos y la gran oligarquía internacional, como están de acuerdo con esta idea, pues mantienen este perfil no bajo, sino inexistente, ¿no? Porque para escuchar una declaración de los sindicatos mayoritarios hay que buscar en las hemerotecas, ¿eh? Cuesta mucho porque están absolutamente mudos, ¿no? Cuando deberían ser los primeros en agitar las conciencias y explicar que una guerra no es en absoluto beneficiosa para nadie, y menos para los trabajadores y los pensionistas, sobre todo los trabajadores y gente joven, que son los que van a morir, desgraciadamente, si la cosa sigue así, en las trincheras. Como estamos viendo que lo que están pasando en Ucrania, cómo estas fuerzas de izquierdas no levantan la voz, y hablan de que la muerte de 400.000 ucranianos ya en esta guerra durante este año es una cifra absolutamente demencial. Y aún siguen intentando calentar la hoguera de la destrucción y de la muerte. Bueno, cuesta mucho de entender todo esto. Has recordado que los trabajadores son los que efectivamente van a morir en las trincheras si continuamos por esta senda belicista, y no solamente los ucranianos y los rusos. Y ese parece ser el tema que más se quiere ocultar, porque todo el mundo sabe que esta guerra no es solamente entre Rusia y Ucrania, sino también entre los dos grandes bloques que están enfrentados a nivel mundial, la OTAN y Estados Unidos, y por el otro lado Rusia y China. Y si ahora la implicación de España con la OTAN se traduce en enviar tanques y en adiestrar a quienes los van a usar, no es descartable que en el próximo conflicto entre estos dos bloques la implicación suponga ya el envío de soldados españoles. Sí, evidentemente, porque, a ver, hay un problema técnico enorme que parece que todo el mundo obvia y que nadie habla. Un tanque no es un coche, ni es un camión. Requiere, normalmente, si tenemos las referencias históricas, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, un grupo de tanquistas alemanes que estuviera preparándose necesitaba unos 6, 7 meses de tiempo para estar preparados, para poder enviarlos y enviarlos al frente, ¿no? Hoy los carros de combate aún son más complejos, son con elementos muy complejos, ¿no? Sí que se piensa, por ejemplo, que para preparar una tripulación se precisarían unos 6 meses, pero es que se necesitaría casi un año para preparar a los técnicos que han de arreglar el tanque cuando se rompa, porque obviamente se romperá por el camino, ¿no? Eso pasa siempre, ¿no? Claro, estos técnicos no se van a no serán ucranianos, porque de aquí a que estén formados ya no hay tanques y la situación ya habrá cambiado. Así que necesariamente irán soldados españoles para especialistas en reparación, y seguramente tripulaciones españolas, como ya se presupone que van a ir alemanes y polacos dentro de los carros de combate, irán tripulaciones españolas a combatir. Evidentemente, si esto es así, estamos, como estamos diciendo, en guerra. Y un detalle, y otro detalle, pero es que ya tenemos soldados muy cerca de la zona. Recuerdo la visita del señor Pedro Sánchez a las bases aéreas de Rumanía, que los cazas españoles, pero tenemos, si no me falla la memoria, una docena, no llega a una docena, pero los tenemos desplegados en una base en Rumanía a unos 60 kilómetros más o menos, me parece que es de la frontera ucraniana, que para un caza eso es nada, ¿no? Eso son segundos de vuelo, ¿no? Y los tenemos ahí porque es el primer escalón defensivo de la OTAN. Es decir, que tenemos soldados españoles, que además fue a visitarlos el señor Pedro Sánchez, y hicieron una demostración de lo que era una alerta aérea, y los tenemos allí. Igual que tenemos batallones de carros de combate en Estonia, que ahí también los tenemos. Eso es lo que indicaba al menos la página web del Ministerio de Defensa hasta hace unos días, ¿no? En principio no se ha mencionado que hayan sido retirados.
Así que ya tenemos desplegadas tropas, ¿no? Pero lo que viene ahora es otro salto todavía mayor, porque sería digamos, la intervención directa en combate, ¿no? Ya, es decir, que es un salto cualitativo muy importante. Efectivamente, todo indica que en los próximos años va a haber más conflictos bélicos, y no menos. Y por tanto, con más razón, parece urgente que se articule en el Estado español un movimiento por la paz, como el que hubo en el pasado. Pero de momento no parece que se esté organizando por ninguna parte. Sí, evidentemente. A diferencia de la guerra de Irak, que yo recuerdo, entre otras cosas, porque estuve 2 veces en Irak en la guerra, a diferencia de aquella época, había centenares de miles de personas, que en Cataluña, en Barcelona, llegamos a juntar casi 1 millón de personas en contra de la guerra. Ahora hay una parálisis absoluta de las fuerzas de izquierda, ¿no? Como mucho oyes, no, vamos, no podemos hablar de la reforma de pensiones, porque claro, es el gobierno progresista. ¿Cómo vamos a hablar más de Pedro Sánchez si los de Vox y los de PP son peores? Y es verdad. Pero claro, con ese argumento, al final hay una desmovilización absoluta en la población española, que parece que realmente una parte de la población esté adoptando la figura del avestruz, ¿no? De meter la cabeza debajo de un agujero, ¿no? Para no ver la realidad, ¿no? Porque la estamos denunciando hace mucho tiempo, ¿no? Que todo este conflicto, desde hace un año, estamos anunciando que este conflicto conduce a una guerra mundial, ¿no? Y no hay una respuesta popular, precisamente porque las fuerzas que deberían liderarla no están por la faena, no están por liderar esto, porque significa perder parte de los privilegios que ahora tienen. Lo digo por la gente a la izquierda, de la izquierda del PSOE y de los sindicatos, de una parte de los sindicatos mayoritarios. Sabemos que hay gente que no ve las cosas así, ¿no? Pero lo que son las direcciones sindicales, evidentemente mantienen una posición absolutamente seguidista de lo que haga el Ejecutivo sin mayor planteamiento de ningún tipo. Y esto es la realidad que tenemos ahora. Tendremos que hacerlo todo, como siempre, desde la movilización popular y desde las movilizaciones sociales. Y tendremos que seguir hablando sobre este tema con toda seguridad. Esperemos que en la próxima entrevista podamos hablar de algún tipo de avance en conversaciones para poner fin a la guerra, en lugar de hablar de nuevas escaladas bélicas, aunque de momento no hay evidencias que apunten a algún tipo de evolución positiva. Efectivamente, desgraciadamente, esta es la realidad que ahora mismo nos toca vivir y veremos en pocos días, pocas semanas, veremos la evolución del conflicto hasta dónde nos lleva.